Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola hermanos, muy buenas noches aquí en Madrid. Perdonad por el retraso en estos minutos y bueno, gracias a Dios que me he podido conectar. Daros las gracias hermanos por la paciencia de poder conectaros en este día, 9 de abril del año 2022. Y nada hermanos, seguimos con la lectura de la palabra. Espero que sigamos fieles, aunque no podamos a veces en directo, pero podamos leer las escrituras a través de los vídeos y las grabaciones, y animaros a cada uno de vosotros a poder poner en el muro, en internet, animaros a que otras personas puedan leer la palabra de Dios con nosotros, que es una grandísima bendición y una gran necesidad. En este día, pues simplemente queríamos leer en 2 Samuel, capítulos 20, 21 y 22. Voy a repetir, 2 Samuel, capítulos 20, 21 y 22. Y bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es José Cabrero, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de Vallecas, aquí en Madrid. Y nada, hermanos, desearos de corazón que estéis bien de salud y bien espiritualmente. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos para que el Señor nos ayude en estos minutos que vamos a estar juntos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y nos enseña cada día a poder conocerte más y más. Te pido, Padre, perdón por nuestros pecados, para que nuestra conciencia esté limpia delante de ti, y animar a las diferentes personas, Padre, que se puedan conectar y puedan entender y comprender realmente que tu palabra, Padre bendito, pues sigue enseñándonos cosas, y que esas cosas que podamos ir aprendiendo, pues poco a poco veamos, entendamos que tenemos que vivir en integridad delante de ti. No preocupándonos por lo que el hombre pueda llegar a pensar, pero darte gracias, Padre, por tu palabra, que es tan preciosa, de hombres fieles que realmente quisieron y pudieron y tuvieron la disposición de poder escribir tu santa palabra. Gracias, Padre bendito, por estos minutos que podemos estar juntos. Ayúdame con la voz, Padre Santo, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nada hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a tomar las Santas Escrituras y vamos a leer 2 Samuel capítulo 20. 2 Samuel capítulo 20, dice la palabra de Dios: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos para nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después el rey Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón.
Toma pues tú de los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Verso 7. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto de una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en presencia de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Verso 12. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que quedó el pueblo que separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y el paso por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió a ella a hablar, diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel, porque destruyes la heredad de Jehová. Joab respondiendo, diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La casa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, y cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Verso 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Jaireo fue también sacerdote de David. Tremendo capítulo 20 de Segunda de Samuel. Simplemente compartir un detalle de ver que las personas que no tienen a Dios realmente no saben hasta qué punto va a llegar sus intenciones tan peligrosas, de ver que la vida de otro ser humano no tiene absolutamente nada de valor. Realmente Dios, que es el dador de la vida desde la concepción, es un milagro maravilloso la vida para nosotros,
Pero ver a Joab, ver a su hermano, como dice el verso 10, ver que no se cuidó para nada de la mano de Amasa, viendo que realmente no he estado calculando si está la quinta costilla, el corazón, pero yo creo que este hombre, Joab, sabía realmente dónde hacer daño. Personas que no tienen escrúpulos por la vida de los demás. Estamos pasando una situación muy compleja actualmente en Europa, en el país de Ucrania. Y hay imágenes que me han recordado un poco la lectura de este capítulo. Ver hombres que no tienen a Dios en su corazón y que tristemente tienen simplemente el rencor, el odio. ¿De dónde emana ese corazón? Del pecado. El pecado es así, hermanos. Todo aquello que es diferente a nosotros o todo aquello que va en contra de nuestros pensamientos, pues la gente que es ignorante hace mucho daño a las personas. Y vemos a Joab, un hombre que realmente no tuvo el miramiento para nada de cuidar absolutamente la vida de Amasa, y ver que la situación que pasó pues fue bastante complicada. Y vemos en el versículo 21 también dice: mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. La situación en el pueblo es muy compleja, hermanos, muy difícil. Y simplemente pues ver el corazón del ser humano cuando realmente no tiene a Dios, pues cualquier pensamiento de dolor, pensamiento de envidia, pensamiento de rencor, puede manejar nuestras emociones y puede manejar nuestras vidas. Y me gustaría que todos reflexionásemos un poco de ver que la vida de un ser humano tiene valor. Aquí, pues, en estas circunstancias no había mucho valor por la vida, pero vamos a seguir leyendo y viendo que siga habiendo problemas de respeto a la vida del ser humano. Dice el versículo 21, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas les respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. Él escogió de Jehová, y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Melolalita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche.
Y fue dicho a Jehová lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Beth-san, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, y en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhana, hijo de Jaare Oregín de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simei, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus filisteos. Tremendo también este capítulo 21, donde se ve también la venganza del hombre. Dice el verso 1 que hubo hambre en la tierra durante 3 años. Os aseguro que cuando las personas, y hemos pasado un tiempo ahora en España, más o menos 2 semanas, donde no había comida en los supermercados, donde ir a comprar. Y eso te da a pensar que la gente se pone muy nerviosa. Y supongo que la situación con los gabaonitas y la situación con Israel, la situación con el pueblo de Israel no era sencilla, porque estar 3 años pasando hambre, imagínate teniendo niños pequeños. Yo en mi caso, las primeras necesidades que tiene el ser humano, que es comer, pues la situación del pueblo era bastante compleja. Y bueno, vemos y seguimos viendo la venganza del hombre, del ser humano, donde dice en el verso 6 que le dé 7 varones de sus hijos para que le puedan ahorcar delante de Jehová en Gabá. Sabemos que la numerología es importante en la palabra de Dios, y yo no estoy a favor de la muerte, ni mucho menos, pero el número 7 te da un sentido de completo, de perfección. Esto quiere decir que se tenía que hacer las cosas de una manera correcta. Voy a repetir, no estoy a favor de la muerte, pero aquí vemos que Dios quería hacer las cosas de una manera correcta. Realmente vemos también de que Dios perdonó a Mefiboset, y toda una cuestión de que era hijo de Jonatán, y el acuerdo que había llegado Jonatán y David para cuidarse y para respetarse. Y realmente David y Jonatán pues tuvieron ese acuerdo de poder cuidarse, y llegó a Mefiboset para que no tuviesen pues ningún problema. Vemos también la situación, y es un poco complejo, hermanos, y no me quiero complicar mucho,
pero el hecho de tocar las tumbas, el hecho de tocar a los muertos, realmente no es bueno, hermanos. No estamos aquí para hacer santería ni para pensamientos satánicos, pero realmente tocar los cuerpos, hermanos, no es bueno. Los muertos tienen que descansar en paz, en el sentido de que su cuerpo físico ahí yace, como dice la Escritura, venimos del polvo y al polvo volvemos, pero a veces hay personas que quieren tocar temas o quieren hacer cosas que ven a los muertos en este sentido algo espiritual, y hay que tener cuidado, hermanos. Y bueno, vemos que, como dice en el versículo 12, dice: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. David tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Besán. David sabía dónde estaban los huesos, tanto de Saúl como de Jonatán. Ellos sabían dónde estaban sus restos. Realmente el cuerpo como tal, pues no tiene ya nada de, dijéramos, espiritual, en el sentido de que nuestro cuerpo fallece y nuestra alma, pues al fin y al cabo un día va a levantarse. Dice que la Escritura en 1 Corintios capítulo 15 que estamos dormidos, estamos durmiendo y será como un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Pero vemos que cuando los filisteos querían hacer esta clase de ceremonias, si se puede decir, o rituales, es peligroso, hermanos, y tenemos que saber que tenemos una guerra espiritual y tenemos que realmente confiar en Dios, descansar en Dios. Y os digo, los que hemos enterrado a padres y son creyentes, da gozo saber de que un día vamos a estar con ellos, pero no tocar. Esos temas son un poquito pelagudos. También, perdón, interesante el versículo 15, que los filisteos son muy guerreros y quieren otra vez volver a la batalla. Hermano, a veces pensamos que el enemigo está tranquilo y no quiere guerras, pero los creyentes, y quiero que nos quede claro a todos, el creyente tiene que realmente descansar en Dios. Un creyente que intenta resolver todos sus problemas, todas sus dificultades por sí mismo, se agota. Y fíjate lo que dice el verso 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Físicamente estaba agotado David, estaba luchando, con 17 años más o menos luchó contra Goliat y sigue, a pesar de todo, luchando otra vez con los filisteos, luchando con ellos, porque el enemigo nunca cesa, hermanos. Tenemos que saber que nuestra lucha es contra el pecado y tenemos que conocer realmente al enemigo que tenemos, que muchas veces somos nosotros mismos, de tener una vida que no es una vida en integridad. He tenido, por la gracia de Dios, una reunión aquí en Madrid con muchas iglesias de toda España y hablamos de la integridad. La integridad es importante para la vida del creyente, son principios básicos, son realmente el carácter del creyente. Y David llegó un momento que se cansa, se cansa porque ve que realmente, aunque quiera hacer la voluntad de Dios, le cuesta, y como ser humano, pues realmente pues lo pasó en este sentido bastante mal. Vamos a leer el Salmo, que también es Salmo, que es el Salmo 18, también, pero en el sentido, hermanos, de que es dijéramos, hay parte de la Escritura que a veces, como eso de Deuteronomio, se repite, versículos, se repiten datos. Tenemos que conocer que el pueblo de Israel era muy persistente en las Escrituras, de repetirla a tus hijos, de guardarlas en tu corazón, de guardarlas con las filacterias, de guardarlas en la mente, con el Urim Purim. Son cosas importantes para el pueblo de Israel, y a veces aparecen capítulos que están en diferentes lugares, y ahora vamos a leer 2 Samuel capítulo 22, y voy a empezar con el verso 1, que también puedes leer lo que es el Salmo 18 para contrastar parte de lo que voy a leer, ¿de acuerdo? Dice el verso 1 de 2 Samuel capítulo 22:
Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Jehová. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Amén. Que podamos decir todos esta expresión: Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mi enemigo, y me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó a lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Y acrisolada la palabra. Interesante, hermanos. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Verso 37. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Amén. Verso 38. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levante. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aun a Jehová mandóse yo. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré.
Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al huir de mí me obedecerán. Habla de los gentiles. Y los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre, él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para su ungido, y David, y a su descendencia para siempre. Amén. Precioso, estos 51 versículos que hemos podido ver, un canto de liberación. Si me estás escuchando y realmente estás teniendo espiritualmente un momento de, dijéramos, de frialdad, de pasotismo, de no ser libre realmente. Hermanos, somos libres en Cristo y eso es maravilloso. Las ataduras del mundo son realmente peligrosísimas. A la gente la consume realmente este mundo. Puede ser muy atractivo al principio, pero vemos, me encanta ver el verso 2 que el corazón de David habla de una manera tan abierta, es decir, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Si estás escuchándome, me gustaría que leyeras conmigo otra vez este versículo. El versículo 2 dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Cuántas pruebas pasó el rey David en su vida? ¿Cuántas dificultades pasó el rey David? Muchísimas. No fue un hombre perfecto, fue un hombre que pecó. Pero él supo, después de reconocer su pecado, que es la clave de la vida cristiana, reconocer nuestro pecado para ser libres, libres en la gracia de Dios, libres en el amor de Dios, libre porque me arrepiento de una manera genuina y puedo hablar de que Jehová realmente es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Si no conoces a Jesucristo y estás escuchando este mensaje y no sabes dónde vas a ir el día de mañana, si al cielo o al infierno, y no es por querer meter miedo, pero el tema que más habló el Señor Jesucristo fue sobre el infierno, porque el infierno es un lugar real. Y yo no quiero que vayas al infierno. Me gustaría que realmente, si no tienes esa convicción, hables como estuvieras hablando conmigo, con Dios, pidiéndole perdón por tus pecados, reconociendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Luego, ¿qué dice Salvador? Porque interesante ver lo que dice al final del verso 3. Dice, Salvador mío, y lo tengo subrayado en mi Biblia, en amarillo, para no olvidarme quién es mi Salvador. ¿Quién es mi liberador? ¿Quién es el que me da la libertad para vivir una vida plena de gozo y de bendición? Dice, Salvador mío, de violencia me libraste. Hermanos, estamos en un momento donde la violencia parece como si fuese la vida misma. Y no puede ser así. El ser humano, en los últimos años ha habido una decadencia. Aquí en España no hay respeto hacia los padres. Hijos matan a los papás. Pensando que están jugando a un juego de la PlayStation o del PC o de una consola, no sé, es ver un mundo donde la gente no tiene conciencia de lo que es el pecado y realmente la violencia es como si fuese parte de la vida y no es así, hermanos. La persona tiene que tener una educación, tiene que tener un respeto hacia el prójimo, aunque no sea creyente. Los seres humanos estamos realmente muchas veces tan olvidados, tan lejos de Dios, que hacemos cosas tremendamente terroríficas y que realmente pues hacen mucho daño a la gente que nos rodea. Quisiera ver un versículo que siempre me ha sido de gran bendición en mi vida
Y si quieres subrayarlo, yo lo tengo subrayado, es el versículo 19. Voy a repetir, versículo 19, dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Cuando tú estés pasando una mala circunstancia con alguien, estás pasando una mala situación familiar, laboral, de cualquier índole, realmente saber quién es tu apoyo, hermano, quién te está apoyando realmente. Hay gente que vive completamente sola, amargada, triste, no tienen ya ni amor a la vida y muchos de ellos se suicidan porque no tienen un apoyo. Pero realmente ver que, como dice la expresión en hebreo, Jehová Rafa, el nombre de Rafa es sanador. Él nos sana de cualquier dolencia espiritual. Y puede ser que hayamos hecho cosas que están muy mal delante de los ojos de Dios. Pero tenemos el ejemplo del rey David. ¿Quién era su apoyo? Dice el verso 19 que era Dios, hermanos. Se apoyaba. Cuando en un momento de debilidad se apoyaba. No quería soltarse de la presencia de Dios. Porque sabía que cuando se iba lejos de la presencia de Dios, la situación que él tenía en su vida era muy triste, muy apática. Me gustaría que si estás escuchando... me estás escuchando hoy día, que sepas que tienes un apoyo en Dios, no estás solo, no estamos solos, hermanos. Me da gozo ver la comunión entre hermanos, el gozo que podamos tener los unos con los otros, el poder orar, poder leer las Escrituras. Leer la palabra de Dios, hermano, es tan enriquecedor. Y fíjate lo que este versículo que está en el Salmo 36:9, que es el verso 29, y está en el Salmo 36:9, las mismas palabras, dice: tú eres mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué es la lámpara al fin y al cabo? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies. Realmente lámpara es a mis pies el poder caminar, el poder andar, el poder ver que en el mundo de oscuridad que vivimos, Cristo sigue siendo la persona que nos alumbra, porque Él es la luz del mundo. Y David sabía realmente que para que él pudiese caminar en su día a día, necesitaba tomar la lámpara, necesitaba estar en la presencia de Dios. Y ver realmente que aunque estemos en un mundo de tinieblas donde la maldad parece que está por todos sus sitios, vemos de que Dios sigue preservando las Escrituras para que sigamos teniendo esta pequeña luz que muchas veces está cubierta y tapada. Muy interesante lo que dice el versículo 31 también. Y nos enseña la palabra de Dios que en cuanto a Dios, versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto en su camino. Amén. Dios es perfecto en su camino, hermanos. ¿Pero quién es el camino? La verdad y la vida. Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, y perdona si me repito, pero es que yo como predicador y como pastor necesito compartir el Evangelio, es la vida. El Evangelio es las buenas nuevas en un mundo donde todos son malas nuevas, y ver realmente que en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová y escudo a todos los que en él esperan. Qué bendición ver de que Dios es perfecto en su camino. Dios mandó las Escrituras de una manera inerrante, perfectas, para que nosotros podamos andar en este mundo de tinieblas. Dice la cuestión de la palabra, en la cuestión de lo que es el hebreo, es la palabra inra, termina en H, inra. Este significado es como si fuese una palabra como un mandamiento, como un dicho y una respuesta a la verdad. Un mandamiento, un dicho y una respuesta a la verdad. Eso es lo que es la palabra, hermanos. Es un mandamiento dado por Dios para que podamos vivirlo. No simplemente leerlo, sino vivirlo, hermanos. Y me encanta ver que la palabra acrisolada quiere decir que purifica los metales con el crisol, lo limpia con el crisol. Qué precioso es ver algo limpio, hermanos. Y la palabra de Dios es limpia. Hay gente que le está intentando
tachar de antigua, tachar de que es un cuento, muchas cosas que hemos podido escuchar, pero de verdad de corazón, de mi testimonio te puedo decir que la palabra de Dios es la que hoy en día me ha hecho ser lo que soy por principios, por valores y por la integridad de vivir una vida para Cristo. Hermanos, necesitamos entender y comprender realmente lo que Dios tiene en las Escrituras. Podría estar mucho más tiempo compartiendo y ver que habla también, como he dicho anteriormente, hablando de los gentiles en el verso 30, en el verso 45, habla a los gentiles como aquellos hijos, los hijos de extraños, se someterán a mí. Fíjate que están hablando del Antiguo Testamento ya de los gentiles. Gracias a Dios porque Dios murió por la humanidad. Él murió, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no murió por hombres, por mujeres, por gente guapa o gente fea. Jesucristo murió por toda la humanidad, porque Él amaba. Y veo, es una parte interesantísima del griego, cuando habla de la palabra apageo, que es la palabra amor, porque de tal manera amó. No sé si lo he compartido con vosotros, pero me encanta esa parte de la Escritura, escudriñándola, de que la palabra apageo es un amor sin límite, no tiene límite, hermano. Es que el amor de Dios para sus hijos no tiene límite. La pregunta del millón es si somos verdaderamente sus hijos, si realmente conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Interesante lo que sigue diciendo el verso 45, dice: los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Amén. Espero que tú y yo seamos uno de esos, que cuando escuchemos la voz de Dios obedezcamos. No pongamos excusas como diciendo, bueno, es que la iglesia ocurre esto, los hermanos son así. No, hermanos, las excusas no tienen que existir. Las excusas son muy baratas y no tienen valor. Lo importante es ver de que, aunque seamos gentiles o judíos, realmente cuando escuchemos la palabra de Dios la obedezcamos con reverencia. Quería simplemente terminar con una ilustración que espero que te sea de bendición y para tu vida espiritual. A lo mejor la has escuchado anteriormente, pero me ha sido de bendición poderlo leer esta semana y compartir en mi vida, en mi corazón, momentos difíciles en mi vida espiritual que Dios ha tenido que tratar conmigo. Pero la ilustración habla de un pastor de la iglesia que una familia de la congregación le invita a comer. Va con su familia, el pastor, y bueno, pues comen, llega el momento del postre y bueno, pues las personas pues van tomando su postre y llega un momento que la hermana que invita a la familia a comer ve que hay un cubierto, una cuchara que falta porque alguien no la ha entregado. Se fija ella en la mesa y ver que hay una cuchara donde está sentado comiendo el pastor que no está. La mujer por vergüenza, por pena, no dice nada, se calla. Y la mujer está durante 3 meses dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que el pastor no me haya entregado la cuchara? Llega pasados esos 3 meses y la esposa le dice al marido que invite otra vez al pastor porque quiere hablar con él. No le parece correcto que él robe cosas de la casa. No es bueno que haga esto. Y bueno, pues el marido invita al pastor para poder tomar un almuerzo. Quedan en un día. La familia del pastor va a la casa de esta mujer. Llegan y cuando están empezando a comer, la mujer pues le dice: pastor, tengo que decirle una cosa y quiero que me diga la verdad. ¿Por qué usted robó la cuchara aquel día que estuvo aquí comiendo, la última vez? El pastor le dijo: yo no te robé la cuchara, pero simplemente quiero que me entregues tu Biblia. Ella va
a la estantería donde tiene sus libros y donde tiene su Biblia. Pues la mujer coge la Biblia, un poco incómoda, un poco extraña la Biblia, y se la entrega al pastor. Y el pastor, cuando la abre, encuentra la cuchara y le dice: mira, simplemente quería ver realmente si tú lees las Escrituras. Quería compartirte esta ilustración para entender de que no tenemos que pasar mucho tiempo en poder leer las Escrituras. Y no juzguemos a las personas, porque todo en la vida, hermanos, Dios tiene un propósito para nosotros. Todo lo que nos ocurre es porque Dios lo permite, para que miremos otra vez y pongamos los ojos en Cristo. Ha sido una bendición, hermanos, compartir estos capítulos con vosotros de 2 Samuel. Espero que hayamos aprendido un poco. No nos olvidemos de poner en el muro de Facebook o en Instagram o en YouTube, ver los vídeos y poner me gusta, animar a los hermanos de la iglesia. Yo aquí ahora son las 12 de la noche en España. A veces a la gente le cuesta un poco aguantar hasta las 11 para poder leer las Escrituras. Os pido perdón por la conexión, que he tenido problemas para no empezar puntual, y me siento mal. No me gusta pues empezar las cosas tarde, y sobre todo las cosas de Dios. Y nada, hermanos, desearos que os encontréis bien, que mañana domingo estéis en la presencia del Señor, poder estar en vuestra iglesia local y poder adorar y alabar a nuestro Dios. Y antes de todo, pues vamos a orar para despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por cada persona que ha podido tener la paciencia de poder conectarse, de poder estar unidos en comunión. Te doy gracias por la vida del rey David y ver su testimonio, ver una persona que realmente quería saber quién era su escudo, quién era realmente su libertador, quién era su salvador. Y te pido, Padre Santo, que cada hermano que podemos participar en cada día, podamos aportar un granito de arena, Padre Santo, para que las personas puedan conocer de Cristo. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a descansar en ti, a amarte, a escucharte, a entenderte cada día más, que vivamos realmente vidas que te glorifiquen y que realmente podamos hacer las cosas decentemente y con tu orden. Te pido, Padre, que en estos momentos podamos en España, en Europa o donde estemos, descansar para mañana estar listos y preparados para ir a tu casa, para alabar y glorificar tu nombre. Y te pido, Padre Santo, que sigamos con ánimo de poder reproducir este ministerio, de que haya más personas que puedan leer la Escritura y leer tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es viva, y como dice la Escritura, la hierba se seca, la flor se cae, mas tu palabra permanece para siempre. Darte gracias por ella, porque la amamos, la queremos y la queremos poner por práctica. Y todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues nada, hermanos, muchísimas gracias. Espero que tengáis una buena tarde, y los que vayamos a la cama podamos descansar. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Dios os bendiga. Chao. Él es fiel.